Una iniciativa más que interesante esta, entre todos tenemos que contribuir a tratar de erradicar toda clase de violencias y bienvenido sea este proyecto de crear estos espacios para tratar de reconvertir a las personas que hoy son artífices de hechos de violencia. Vamos a seguir hablando sobre esta cuestión y estamos en comunicación ya mismo con el doctor Emilio Hidalgo, es médico psiquiatra. Muy buenas tardes, muchas gracias por este contacto, doctor. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Saludos para todos. Doctor, ¿cómo podemos encarar esta cuestión? A partir de una reeducación, como se plantea en estos espacios socio-psicoeducativos, ¿se puede tratar de reconvertir a una persona violenta? Sí, se puede tratar, de hecho es algo que se hace en todas partes del mundo. Cuando alguien tiene alguna conducta que va en contra de la norma o en contra de la ley, una de las estrategias que podemos utilizar es justamente este proceso de reeducación. No significa, obviamente, que vaya a funcionar en todos los casos, porque va a depender muchísimo de la personalidad previa con la que venga esa persona. Pero sin duda que empezar a enseñarle que hay otra forma de ver las cosas, que hay otra forma de comportarse, otra forma de responder, le va a ayudar muchísimo a cambiar a la mayoría de estas personas en su relación con el otro género en general, ¿no? Doctor, una persona, ¿podemos decir que nace violenta o se hace violenta? Digo, para a partir de allí también tratar de deconstruir esta condición. Muy buena la pregunta. Ahí tendríamos que diferenciar lo que es agresividad de violencia. La agresividad es una cuestión innata que viene con la biología. Todos somos un poco agresivos y sacamos esta agresión cuando es necesario, ¿no? Cuando nos atacan, cuando hay alguna situación de peligro, sacamos esta agresión. Así que eso es algo que se conserva. Pero la violencia es exagerada, es algo que no tiene que ver con, es desproporcionada de acuerdo al estímulo y es algo que se puede modificar. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es aprender a gestionar las emociones, sobre todo la emoción de ira, que muchas veces implica violencia, y sobre todo en el género masculino. Si bien también hay violencia en las mujeres, es más frecuente la violencia en el género masculino, de tal forma que el 80% de los presos en las cárceles son hombres, el 90% de los asesinatos se los asesina a hombres, como que la violencia es más frecuente en el género masculino, aunque está obviamente en los dos géneros, y es bueno empezar a hablar del tema y empezar a tratarlo y establecer dispositivos para tratar de modificar esto. En algún momento se hablaban de estas especie de escuelas o cursos que se dictaban para manejo de la ira. ¿Viene por ahí la cuestión? ¿Son, digamos, mismas herramientas para tratar de erradicar la violencia? Sí, es así. Viene por ahí la cuestión. Se trata de herramientas para identificar las emociones. Previo a todo acto de violencia, hay emociones muy intensas que si uno aprende a controlarlas, a desviarlas, a gestionarlas, probablemente no exploten en violencia. Uno siempre que se imagina al violento, se imagina a una persona psicópata. No sé por qué hay esa asociación. A veces son psicópatas y a veces son personas normales que no pueden controlar los impulsos. Que esa cuestión de que no tiene una patología, digamos, un trastorno necesariamente. Esa cuestión de la gestión de impulsos tiene que ver muchas veces con la situación en la que está. El alcohol, por ejemplo, disminuye la posibilidad de controlar los impulsos, disminuye la posibilidad de inhibirlo. Por eso es muy probable que el consumo de alcohol, ciertas situaciones repetidas, disparen esta cuestión de la violencia. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es aprender qué cosas la disparan, gestionar mi emoción y de esa forma tratar de controlar la respuesta, que es un poco lo que se aprende en estos cursos y también en los cursos de control de la ira. Ahora, muchas personas que están padeciendo, muchas mujeres sobre todo que están padeciendo en este momento cuestiones ligadas a la violencia de género, cuestiones ligadas a la violencia intrafamiliar. ¿Cuál es el mensaje que le podemos dar? Porque seguramente se estarán preguntando si es violento conmigo, ¿cómo voy a hacer para mandarlo a que estudie a no ser violento? Parecería que uno se imagina no va a querer digamos, asistir a una cuestión como esta porque tampoco el violento nunca quiere reconocer que es violento. Es así, es totalmente cierto. Por eso es un problema tan difícil y tan instalado en nuestra sociedad, en nuestra cultura.
hasta llegar a naturalizar cualquier hecho de violencia. Es muy difícil que frente a la sugerencia de que se concurra a esto, la persona lo haga, ¿no? Yo creo que la mayoría de estas personas solamente entienden los actos y muchas veces es necesario hacer algo, es necesario hablar con algún familiar que hable con él, es necesario, si hay violencia, hacer algún tipo de denuncia, es necesario consultar con un externo para que se pueda pasar a mayores y que pueda haber algún tipo de interacción. Pero tenés toda la razón que está tan neutralizado todos los niveles de violencia en nuestra Sí. cultura que muchas veces es muy difícil lograr consultar por esto o hacer que el violento consulte. Por eso, doctor, antes de hablar de reeducación, podemos celebrar que existe lo que es la educación emocional y pensar en las próximas generaciones, en los hombres y mujeres del mañana y pensar en la necesidad de esto también para no llegar a situaciones de violencia. Es así, tenemos que educar a los hombres y a las mujeres, Sí. porque esos hombres violentos tuvieron madres también, que por ahí no les enseñaron a gestionar esto. Entonces es importante dejar esto en claro. La violencia no es solamente una cuestión de hombres, sino que es una cuestión cultural y es una cuestión que hay que empezar a tener en cuenta y hay que aprender y se nos tienen que enseñar en la casa y no solamente en la escuela y debemos tomar esto muy en serio porque si no van a seguir sucediendo estos hechos que vemos cotidianamente y lamentablemente ya estamos acostumbrados a ver. Doctor Emilio Hidalgo, le agradecemos muchísimo este contacto. Muchas gracias a ustedes. Así pasaba también por Noticiero 9 al mediodía el doctor Emilio Hidalgo, celebrando entre todos la aprobación de esta ley en la provincia de Chaco para tratar de revertir de algún modo las situaciones de violencia que se dan en el marco de las parejas y hechos de violencia también intrafamiliar.